Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Abrimos a tertulia analizando como facemos tantas veces o escenario preelectoral, comezando hoxe pola situación en Compostela. Ao final confirmouse o que se daba por feito nos medios de comunicación, tamén aquí nesta mesa de tertulia. Martiño Noriega, alcalde de Teo, covoceiro de Anova, persoa chamada a suceder a Xosé Manuel Beiras a fronte desa formación, postúlase como candidato de Compostela Aberta á alcaldía da capital de Galicia. Por aí abrimos a tertulia, por suposto, e analizando tamén o escenario que temos na cidade, moi aberto, e falando doutras convocatorias electorais, primeiro as andaluzas, para as que queda nada, semana e media, analizaremos como está transcorrendo a campaña e falaremos tamén das enquisas que estamos a coñecer, a última, por exemplo, de Metroscopia, que revela que Podemos parece que perde fuelle e prácticamente un empate técnico entre PSOE, PP e Ciudadanos. Son cousas das que hoxe nos toca falar co editor Pepe Arias. Que tal, Pepe? Hola, benvido. A xornalista Carla Reyes. Hola, Carla. Que tal? Benvida. E o sindicalista Xan María Castro. Hola, Xan. Hola, que tal? Benvido tamén. Bueno, pois, despois de especular tantos e tantos días, pois xa sabemos que, efectivamente, como pensábamos, Martiño Noriega será candidato ás primarias de Compostela Aberta para designar a súa candidatura aquí en Santiago, nas municipais, e será o único candidato á alcaldía. Eu quero empezar por Pepe Arias, que sei que como coordinador de Anova en Santiago que leva moito tempo traballando para que Compostela Aberta sexa unha realidade, non? Para tecer tamén un pouco todas esas relacións entre esas forzas e plataformas e asociacións que están aí presentes e para que isto puidera sair. Así que imagino que hoxe é un día de moita satisfacción, entendo, non? Para empezar. Bueno, e tamén de moito traballo, non? Porque se abren uns meses moi intensos nos quais teremos que presentar a nosa alternativa ao conxunto da veciñanza. Xa estamos traballando niso e de feito, bueno, a lista que se presentou onte, Gañar Compostela, e tamén se presentaron xente independente, bueno, pois reflexa precisamente ese pulso cidadá con xente de perfiles, bueno, pois moi diversos. Dende Bautista Vega, que está na Asociación de Veciños Monte dos Postes, Concha Fernández, que é profesora de formación profesional en Fontiñas, Marta Lois, que é profesora da USC, bueno, en fin, perfiles que non son perfiles partidarios, que xente da sociedade civil que ampara e que defende este proxecto para a cidade, e eu penso que, bueno, que se abre un horizonte de esperanza en Compostela e simplemente, bueno, pois nós temos que esperar estar á altura e ver se podemos gañar ese pulso a Agustín Hernández. Bueno, que precisamente hoxe dicía Martiño Noriega nesas breves declaracións que deu esta mañá na cidade que esta vai ser unha batalla Agustín Cidadanía de Compostela, non? Precisamente era unha mensaxe na que incidía e que se el se presente porque lle pediron os veciños de Santiago, non? Restaballe... porque é lo que bueno, imagino que sí, pero hai unha demanda, non? El insistía niso, non? Que lle pediron reiteradamente e restaballe importancia o feito de que viva noutro concello. É verdade que non sería tampouco o primeiro caso. Bueno, despois do que apuntaba Pepe, Xan creo que polo que tes dito outras veces non ves con malos ollos unha candidatura encabezada por Martiño Noriega. Ou alo menos a él como candidato a alcaldía. Non, como este é un tema que ven de moi atrás, non no debate público, incluso no debate en estes faladoiros, non? A mí me parece que un bo candidato, incluso o tempo que tardou en decidirse, eu creo que de alguna forma fala a favor del, porque presentarse a candidato pois ten os seus pros e os seus contras,
En contra, pois tiña de alguna forma que el estaba de alguna forma sendo o segundo de Beiras e o chamado a sucederlle, non? Pero a favor tiña moitas, non? E o que está agora adiante, eu creo que son as eleccións municipais, hai unha situación especial no Concello de Compostela pola forma en que foi gobernado nos últimos tempos, e todos os líos e o cambio sucesivo de alcaldes, e tamén hai unha situación de certa confusión en outros partidos da oposición. Entón, a min que aparezca unha candidatura encabezada por Martiño Noriega, que é unha persona que ten discurso, que ten experiencia de xestión e que ademais está vivindo non en Santiago, pero sino un concello limítrofe, e hai que entender que a veces as divisións son as que son e, por suposto, hai que respetalas, de límites entre uns concellos e outros, pero que hai moitos problemas comuns entre os concellos que forman parte de unha comarca, non? Indudablemente, Martiño Noriega pode non vivir en Compostela, pero ter coñecemento dos problemas que hai en Compostela perfectamente, non? E entón, a mí me parece que é un bo candidato. Carla Reyes, creo que non compartes moitas das reflexións que facían Pepe e Xan. No comparto porque me parece que estamos viendo una parte exclusivamente de la botella, ¿no? Es decir, una cara de la moneda, ¿no? Y la otra cara pues la estamos escondiendo, parece, ¿no? No sé si intencionadamente o no. Yo tengo la impresión de que primero hay un elemento que es obvio y que se puede constatar si uno se desplaza a Teo, que está efectivamente aquí al lado, y que puede constatar en la gente que le votó y que se siente hoy, yo creo que muy desilusionada, ¿no? Porque en primer lugar, cuando salió elegido por un partido que era el Bloque Nacionalista Galego y terminó pues siendo de otro, ¿no? Es decir, y en ningún momento se planteó decir, bueno, como ahora ya no pertenezco al Bloque, pues me voy, ¿no? Si él con el puesto de alcalde se quedó. Luego dijo que su etapa se acababa, ¿no? Su etapa política se acababa, ¿no? Y que no quería volver a presentarse en Teo, ¿no? Yo creo que hay muchos vecinos de Teo que tienen la impresión de que hay ayuntamientos que valen más que otros, ¿no? Y que ese es el criterio que está utilizando Martiño Noriega para decir en Ames no, me voy a algo más potente, ¿no? Decir, Teo no, claro, voy a Compostela. Claro, efectivamente. Y el tema de que yo no sea de Compostela pues es un tema menor, porque como somos concellos limítrofes pues da un poco igual. Bueno, es una excusa. Efectivamente yo no creo que sea el elemento fundamental, porque efectivamente tenemos una distancia muy corta y probablemente pues el conocimiento de la problemática de Santiago no le sea ajeno, pero bueno, de todas maneras me parece un pretexto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deja un reguero que no es realmente muy positivo y que emprende una etapa que tampoco está muy clara. Yo lo preguntaba antes fuera de antena, yo no entiendo esa condicionante que sabemos que impuso, que fue que no tuviese contrincante en la lista, ¿no? por Compostela Aberta, las primarias. No entiendo cómo se conjuga eso con el hecho de las primarias, es decir, pues con esta algarabía de somos muy demócratas y representamos a todo el espectro social, etcétera, etcétera, pero sin embargo solo llevamos a un candidato, ¿no? O sea, este candidato es el único, ¿no? No llevamos... me presento siempre y cuando no tenga contrincante, ¿no? Yo no entiendo muy bien cómo se conjugan esas cosas. Y luego se me plantean muchas preguntas, ¿no? Es decir, efectivamente, ¿qué pasa? ¿Es el alcalde de Teo candidato a la alcaldía de Santiago y va a seguir siendo alcalde de Teo? O sea, ahora cuando empiece la campaña, ¿qué hace? ¿Sigue siendo el alcalde de Teo? ¿No? Es un poco contradictorio. Yo no sé cómo se conjuga eso, ¿no? Soy el alcalde de un municipio, pero me presento a otro distinto y voy a hacer la campaña como siendo todavía alcalde del municipio de al lado. Será una pregunta que se faga seguramente moita xente que nos estea vendo. Eso en cuanto a su persona política. Otra cosa es en cuanto al planteamiento de este nuevo movimiento que entra en juego.
Que yo creo que tiene muy poco tiempo para clarificar sus posiciones y que probablemente, pues en alguna ocasión ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Que se va a necesitar un manual de instrucciones para ir a votar, ¿no? A ver, Pepe, Xan... Eu penso que, bueno, existe Ves que un... Carra ten moitas dúbidas, non? E... No, pero a ver, hai cuestións Algunhas moi que comprensibles. que se explican moi facilmente, non? Quero dicir, a vinculación de Martiño coa cidade non é só que Teo sexa un concello limítrofe. El fixo a súa carreira durante 5 anos de medicina en Compostela e incluso exerceu de médico nas Fontiñas. Eu non te interrumpín, permíteme falar. Eu penso tamén que se deu unha política de vivenda que fomentou iso, non? Que moitísima xente, non o mellor o perfil de Martiño, pero si moitísima xente de Compostela tivera que mercar a súa vivenda ou irse a vivir de aluguer a Ames ou a Teo, non? Quero dicir, esa vinculación entre Compostela e os concellos limítrofes é unha vinculación que non só é unha vinculación de Martiño, non? Sino que lle corresponde a toda unha xeración da que el forma parte, non? En relación aos resultados electorais en Teo, xa vivimos 2 ciclos electorais que non foron unhas eleccións municipais, onde a Alternativa Galega de Esquerda nas eleccións autonómicas quedou moi por encima do Bloque Nacionalista Galego, tanto nas autonómicas como nas europeas. Entón, eu supoño que esa liña de elección de voto tamén se manterá agora cando o candidato a alcaldía de Teo xa sabemos quen vai a ser Rafa Sisto. Quer dicir, ese proceso está avanzado e se están dando as claves, non? É unha persoa que xa estaba na equipa de Martiño, que xa está no Concello e que vai a ser quen leve o relevo. E despois eu penso que había algo que comentaba Xoán que ten que ver precisamente co perfil de xestor que ten Martiño. Quero dicir, eu penso que ese perfil nunhas eleccións como estas vale moito, sobre todo polos 4 anos que tivemos do Partido Popular en Compostela, non? Entón eu penso que todos eses elementos combinados fan que evidentemente sexa unha candidatura para un momento de excepción, porque non partimos nunha situación de normalidade, non porque veña unha persoa de outro concello a presentarse a Compostela, senón porque o proxecto que presentou o Partido Popular con Conde Roa deixou o que deixou para a cidade, e eu penso que nese sentido el era a mellor alternativa. Logo, durante estes días houbo tempo para que se presentaran outras persoas para encabezar a lista, non foi así, senón pois agora teríamos, bueno, pois un proceso electoral onde habería varios candidatos, que incluso podría ser algo que lle dera un pouco máis de vida a este proxecto, non? Pero eu penso que estamos nun momento moi ilusionante e que os elementos positivos son moito máis potentes que os posibles elementos negativos que eu, en liñas xerais, non o vexo. E sobre o que el quería facer, pois Martiño unha das poucas persoas que pode dicir que non quiso ser eurodiputado precisamente para manter o seu compromiso ca veciñanza de Teo, non? E eu penso que iso está moi presente. El, antes de anunciar isto, xa anunciou que non se iba a presentar como candidato á reelección á alcaldía de Teo e deixa un equipo de traballo que é o equipo que durante estes 8 anos estivo xestionando o Concello, non é unha cuestión dunha persoa sola únicamente. Perdona, pero es moi llamativo que los compromisos tengan fecha de caducidad, ¿no? Es decir, tengo compromiso con Teo, pues hasta que me aparezca otro compromiso más interesante, ¿no? A mí eso me parece curioso. De hecho, planteo la pregunta de cara al futuro. Es decir, si no sale elegido, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar en la oposición? ¿Qué va a hacer? ¿Va a romper su compromiso con Santiago? Es decir, si hay un compromiso de verdad, si estamos hablando de compromiso político, tú te quedas, ¿o no? Porque tu compromiso es con la ciudad. Te elijan ahora o te elijan en la siguiente, pero tu compromiso es con la ciudad. En el puesto en el que estés, digo yo, quiero decir, yo no soy política, soy periodista, pero entiendo que si un político viene y me dice, yo estoy comprometido con Santiago o estoy comprometido con Teo, como lo dijo Martiño Noriega, mi compromiso es con Teo, pues ese compromiso por lo menos es la legislatura. Pero en democracia os compromisos os valida a xente votando, entón esperaremos a maio para ver. Eu que entendo que a dereita está nerviosa que a candidatura de Martiño Noriega ao Concello de Compostela. Eu non sei o que vai facer Martiño Noriega, está claro. Pero si penso o que debería facer, non? Eu teño manifestado moitas veces e é moi probable que coincida co que el ten pensado facer. A mí me parece que si pensa xogar un papel, sexa a nivel de alcalde ou sexa como voceiro do principal grupo de oposición ou calquer outro papel, aínda sendo distinto,
e obriga a unha dedicación ao Concello. E iso é o que lle ten que dar ao Concello de Santiago. Indudablemente, un compromiso moito maior se salir alcalde que si non é que si sale el elexido concelleiro, pero non é o principal. Indudablemente distinto, porque son distintas responsabilidades, non? Pero eu estou convencido de que se vai a dedicar a eso, non? Ou polo menos eu creo que ten que facer, non? De feito, de continuar en Teo xa se desvinculou. Tú estás convencido, francamente, tú estás convencido de que non se va a presentar a las autonómicas? Non o sei. Non o sei se se presentará ou non, pero eu creo que ten a obrigación, se se presenta, a logo tratar de cumplir. La obligación la tendría. Claro, yo escuché, por ejemplo, al caso de Elena Muñoz, que le preguntaban, efectivamente, ¿y usted qué va a hacer si no sale elegida alcalde? Va a comprometerse como concejala en Vigo, y por supuesto que dijo, por supuesto que sí. El compromiso es con la ciudad, en el puesto en el que los ciudadanos me coloquen. Si me colocan como alcalde, fenomenal. Si no, pues como concejal. Pero es que eso me parece de una honradez política máxima, ¿no? Sobre todo se cumpre o da honradez, porque a moitas veces tamén se prometen cousas que logo non se fan, no, pero por eso non presudguemos. Vamos a ver o que di Martiño, non sei se dirá algo en esta conferencia de prensa sobre o particular, pero a mí me parece que sí que... Sí, lo que pasa es que como ya dijo una cosa y no la cumplió, pues oye, yo evidentemente planteo mis dudas. Dijo que su carrera municipal acababa, ¿no? No dixo que él veía que a súa vida tiña que ir, que veía que a súa vida tiña que ir por outros que quería volver a ser médico, ¿no? Me deixas falar, eu te deixei falar. Non vos preocupes, que falades os tres. Tiña que bueno, evidentemente tiña unha situación persoal que non o facía verse neste rol, e finalmente asume ese compromiso, non? Tampouco Beira subía nese rol, o dixo aquí en Correo Televisión, non? En principio ele estaba chamado a desempeñar outro papel na política nacional, dicía él, non? Na política galega, referíase, non? Pero penso que o alcalde de Compostela, que é o que aspira a ser Martiño non aspira a ser o xefe da oposición, é un rol que tamén o sitúa dentro dese marco de política nacional, non? E eu penso que aí hai dous pulsos. Hai un pulso que, evidentemente, con Agustín Hernández, e hai outro pulso do que non estamos falando, que é o pulso ca abstención, non? Porque a min o que me dá realmente medo, tanto destas eleccións como de outras, é que cada vez hai máis xente que non participa, non, nestes procesos electorais. E eu penso que a candidatura de Martiño pode ser un revulsivo para que moita xente que xa tiña decidido quedarse na casa, por esa esperanza e por ese horizonte que se abre hoxe en Compostela, vaya a votar, non? Eu penso que a ese nivel tamén un revulsivo e unha cuestión interesante a poñer en riba da mesa. Logo, outros escenarios haberá que valoralos, pero entendo que neste momento o que nos plantexamos é ser alternativa de goberno, non estamos plantexando, pois, en fin, asumir un rol subalterno, sobre todo despois destes 4 anos, non? Bueno, que si está claro que se anima a campaña en Compostela. Vai a estar Carla do máis animada, non? Va a estar, sí, pero yo creo que en Ames tamén, que é o concello onde nos votamos, tamén vai estar, pero bueno, tamén. En Compostela moito. O factor Martiño é verdade que anima, non? Sí, a ver, yo creo que efectivamente cambia, es curioso cómo cambia el panorama en poco tiempo, y va a obligar seguramente, bueno, cambia el panorama, pero por las encuestas que tenemos da la impresión de que para gobernar va a ser otra cosa, ¿no? Una cosa va a ser el resultado de esas elecciones, y otra distinta, quién pueda hacer una mayoría para gobernar, ¿no? Es la clave que se está planteando en muchísimos sitios. Yo soy una defensora de que gobierne la lista más votada, porque creo que es la forma que da mayor estabilidad, que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Y a mí me parece que ese criterio debería primar, ¿no? A lista máis votada foi un desastre, con maioría absoluta. Entón, claro, que iso garante a estabilidade do Concello, algo que está por demostrar, e Compostela é o exemplo de que precisamente a mí me parece que non é así. efectivamente, como idea genérica, y si comparamos ya no solamente con Compostela, pero con otros municipios del Estado, y si comparamos con otros países europeos, desde luego que la estabilidad está vinculada directamente, pues, a esas mayorías, ¿no? Es decir, tú puedes compararlo con otros países, pero donde la politización
de la vida económica y social es mucho menor y entonces se pueden permitir el lujo de estar un año negociando pactos de gobierno sin que nadie esté gobernando el país, ¿no? Como puede ser el caso de Bélgica, ¿no? Las cosas funcionan. Bueno, la nave va, como dirían los italianos, ¿no? Pero efectivamente en este país donde es prácticamente imposible porque toda la vida social y económica está excesivamente politizada, pues yo creo, y sobre todo en un momento como el actual donde hay que tomar decisiones políticas y económicas, yo creo que la estabilidad es una virtud, en todo caso, que da la mayoría absoluta. Xan. Eu discrepo totalmente, porque, claro, todo depende do concepto que teñamos da política. Se na política caemos o que cae moi ben hoxe de forma populista, de que a política é mala de por sí, por definición, eu creo, ao contrario, que a política é unha cousa moi necesaria e cando falamos de política, simplemente de política, é para facer cousas boas en beneficio da comunidade. A outra política é a que hai que poñerlle adxectivos, porque é unha falsificación desa idea primitiva da política. Outro é vincular a política... Entonces, todos los son primitivos, los franceses son primitivos, los alemanes son primitivos... Por favor, eu non falei de franceses, eu falei do concepto de política, que precisamente estou falando de algo que non non digo que o digan precisamente os ciudadanos franceses, sino moitos dos ciudadanos de aquí. Un concepto negativo da política por moitas cousas, por herencia tamén de moitos anos de ditadura, unha falta de cultura democrática e se dá esa manifestación. Eu creo que a política é algo positivo e o que é malo é a degeneración da política precisamente, pero non a política en sí. En ese sentido eu creo que é o contrario do que dis, Carla, que eu creo que hai pouca politización. E que en cambio se moven as cousas por outros intereses que non responden perfectamente, exactamente a idea do que debe ser a política. Bueno, estamos casi no momento para ir á publicidade, pero estamos falando de Compostela Aberta, pero eu creo que me contedes moi brevemente como estades vendo pues, o PSOE, o BNG, o Partido Popular, Agustín Hernández, quen ten que estar máis nervioso con esta confirmación de que Mardiño se postula como candidato á alcaldía. A ver, Carla. Hombre, vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista general me da la impresión de que debería estar más nervioso es el PSOE, porque creo que le sale competidor por la izquierda, ¿no? Yo no creo, y creo que esa es una situación que se puede extrapolar al resto del Estado, yo no creo que las fuerzas que están surgiendo, llámense mareas o etcétera, en todo el país sean una amenaza directa al Partido Popular. Son pues un determinante en que efectivamente pues, la dicotomía PP-PSOE se termina, eso sí, y que surgen partidos que van a ser partidos de pacto y partidos que van a formar coaliciones con unos o con otros, ¿no? Pero en este momento, en el caso concreto, me da la impresión de quien debería estar más preocupado es el Partido Socialista. El PP yo creo que está en una situación en la que debe o está movilizando a su electorado, ¿no? Tú hablabas de abstención, yo creo que hay una bolsa de abstencionismo importante en el Partido Popular y que si Agustín Hernández es capaz, y me da la impresión de que lo es, no por lo que ha demostrado en estos pocos meses de gobierno, si es capaz de movilizar a su gente, pues tiene muchas posibilidades de conseguir lo que hace 9 meses nos parecía casi imposible, ¿no? É verdade, Pepe, o que apunta Carla, hai 9 meses, 10 meses, que pensaba que ia estar o PP nesta situación? A ver, eu penso que aí que máis se xoga é Agustín, non? Porque quen ten que revalidar o goberno. Eu nese sentido penso que durante os últimos meses, non só en Compostela, tamén, senón por diferentes elementos, como puido ser o tema das preferentes ou o tema da hepatite C, penso que son problemas que erosionan moi fortemente a todo o electorado, pero tamén o electorado do Partido Popular, en tanto que hai víctimas desa estafa ou deses problemas que son militantes do partido, non? E eu penso que despois tamén o que se ve é que as campañas electorais neste momento sí que sirven máis para mobilizar voto que noutros escenarios, non? Eu non teño dúbidas de que o Partido Popular vai a facer un despliegue impresionante en Compostela, tamén vai a ser un David contra Goliat, porque a nivel de recursos económicos pois non xogamos noutra liga, e a nosa liga é a liga de falar coa xente, de patear os barrios, de pisar moita rúa, non? E de permitir
bueno, pois que ese debate se gañe na sociedade, non? Eu penso que nese sentido partimos dunha boa posición. Eu penso que o problema do Partido Socialista e o problema do Bloque Nacionalista Galego foron estes 4 anos onde a súa oposición foi moi feble. Pero, bueno, eu aí espero poder falar, sobre todo, co BNG o día despois. Sobre todo co BNG, di Pepe. Veremos, non? A clave vai estar o día 25, non? Non só en Compostela, en moitísimos sitios, claro. Que vai pasar o día 25? Non, e os propios resultados, non? Porque seguramente os partidos, as formacións que mencionamos, seguramente se van a aliar entre sí se teñen posibilidade de reunir unha maioría. O PP, pois igual a ten con Ciudadanos tamén en algún caso, eso pode darse, non? Porque claro, é verdade que o Partido Popular, en moitos casos, pois ten a posibilidade, se consigue maioría absoluta, de gobernar en solitario, pero en outros casos non a vai a ter, non? E os outros, pois, les pasará tamén o mesmo, non? Con máis dificultade para ter maioría absoluta, pero que en algún caso tamén se pode dar, de que teñan maioría absoluta os outros. E eu creo que é tan legítimo gobernar alguén con maioría absoluta como en coalición. E o da estabilidade é tan incerto que incluso donde estamos en este momento ganou un candidato con maioría absoluta en Compostela e non houbo estabilidade. Vamos a ver, legítimo es, si nadie discute que sea legítimo, obviamente que es legítimo, ¿no? Por supuesto, pero yo insisto en que, vamos a ver, España no es Italia, ni siquiera es Alemania. Desde el punto de vista político, cuando yo hablaba de que es una sociedad absolutamente politizada, lo es. Es decir, hay estados, hay países en los que no hay un gobierno y el Estado sigue funcionando. Tengamos presente que en este país hay un cambio de gobierno y es que cambiamos prácticamente hasta el bedel, es decir, hasta el señor que abre la puerta en el ayuntamiento. Es decir, el cambio es sustancial. Hay una injerencia del sistema político y de la actuación política prácticamente en muchos estamentos del Estado, es decir, de la administración, ¿no? Que deberían estar pues absolutamente alejados. Eso en este país no sucede. No sucede. Bueno, es decir, cambiamos hasta los jefes de servicio, más o menos va el cambio, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que eso sea una garantía de estabilidad en absoluto. Yo creo que más que probado que en este momento lo que necesita el país, tanto Galicia como todos los ayuntamientos y como el país en general, lo que necesita es estabilidad para poder acrecentar o dar solidez a esa recuperación que tenemos, que todavía es incipiente, ¿no? Pepe, alguna cousa moi breve, É dicir, é que o que acabas de poñer é un exemplo o que aconteceu ca administración do Concello de Compostela, onde se cambiou absolutamente a todo o mundo. Eu penso que existen esas prácticas, que son unhas prácticas que nos últimos 30 anos neste país viñeron da man do Partido Socialista e do Partido Popular, e o que existen son novas ferramentas políticas que fan unha impugnación precisamente esa maneira de entender a política. E Compostela, insisto, é un exemplo. 700.000 euros ao ano a costa de contratar a xente a dedo cando hai funcionarios e funcionarias públicas que podían facer perfectamente moi boa parte dese traballo. Ese é o modelo que nestes momentos está a defender Agustín Hernández en Compostela. Sí, sí. No, pues yo si me remonto a los años del bipartito y tenemos que ir a ver las remodelaciones del bipartito y del Bloque Nacionalista Galego, en los cambios en las consellerías y en las direcciones generales, digo, bueno, yo lo que estaba diciendo no lo estaba diciendo con respecto a un partido en concreto, lo estaba diciendo como una forma de actuar en política. Yo pongo un ejemplo concreto en Compostela. Yo insisto en que yo soy periodista, no soy candidata a nada, ni defiendo a ningún candidato. Pero claro que ten que haber unha profesionalización da administración e iso ten que ser compatible con que logo, cando accede ao goberno, sexa ao nivel que sexa a nivel municipal ou sexa a nivel do goberno do Estado, que nes acceden a gobernar, pois gobernarán en relación co seu programa. Pero iso é outra cousa, iso ten que ser totalmente compatible con que as persoas que son profesionales dentro da administración siguen cumplindo o seu papel. E é verdad que non se fai, pero hai que tratar de non facelo.
Facelo desta forma sí que sería a política no sentido que decía eu antes, non? E outro é unha degeneración da política. Bueno, seguiremos falando de todo isto e eu espero que tamén empecemos a falar axiña de modelo de cidade, non? E de proxecto de cidade, porque de momento estamos no debate dos nomes, pero queda pouco tempo para esas eleccións e tamén queremos saber que modelo de cidade propoñen, non? E que solucións propoñen para os problemas que teñen os veciños, que son moitos. Así que, pois esperemos tamén poder falar desa cuestión. Imos facer pequeniña pausa para a publicidade, volvemos de contado hoxe pois, analizando o panorama preelectoral, así que non falten, estamos xa de volta. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Estamos xa de volta no Faladoiro hoxe na compañía de Xa María Castro, de Carla Reyes e de Pepe Arias, falando na primeira parte de como se presentan as municipais en Compostela, pois tras a confirmación de que Martiño Noriega se postula como candidato de Compostela Aberta ás primarias, bueno, das que sairá o candidato e a lista e a candidatura para esas eleccións do 24 de maio. Temos agora 20 minutos de programa e eu quería pedirvos pois, unha reflexión sobre como vedes as andaluzas. Son as primeiras eleccións que temos, nada, queda semana e media para elas. Bueno, pois nos van dar pistas, non, de como están as cousas, por exemplo, no que atinxe as formacións emerxentes, as que lles está indo moi ben as enquisas, non? Falo de Podemos e falo de Ciudadanos, non? Bueno, pois ese perigo que hai de que o bipartidismo rache, non? Segundo, como digo, o que apuntan as enquisas que ao final son enquisas, non? E non sempre acertan. Bueno, a Pepe Arias ou a Xan, por exemplo, ti como estás vendo as andaluzas? A Susana Díaz pregúntalle todos os días polo tema dos pactos, con quen vai pactar, é normal, non? Porque as enquisas din que vai gañar o PSOE, pero que terá que buscar acordos, non? O sea que estamos sempre falando do mesmo, non? Alianzas e que pasará o día despois das eleccións. Sí, bueno, as enquisas non sempre acertan de todo, pero, bueno, apuntan bastante por onde van a ir os tiros, non? E dá a impresión de que sí, de que o PSOE en Andalucía vai ser o partido máis votado, pero o problema é do día despois a hora de establecer as alianzas, claro, porque se vende un proceso de certa ruptura con Izquierda Unida. Podemos ser unha incógnita de momento en canto a disponibilidade que ten de formar, de entrar no goberno con outra formación, e incluso das condicións que pondría, non? Coñecemos fai pouco pois, o caso de Grecia con Siriza, non? Que tiña uns determinados plantexamentos e logo os tuvo que ir modificando en función da cruda realidade, non? E eu creo que aquí pois, que vai pasar un pouco do mesmo, pero como se vai a dar exactamente? Pois de momento pouco sabemos, non? Parece que empeza a floxearse, unha maior disponibilidade, pero claro, son escenarios que son difíciles de volver a encontrarte con eles, non? Porque salvo que o PSOE mellorara moito, pois moita xente se preguntará se logo pacta con Esquerda Unida ou con Esquerda Unida e Podemos, para este viaxe facían falta estas alforxas, e un pouco tamén o que se pregunta a xente, non? Incluso a hora de ir a votar, posiblemente. Pois facíalle falta esta viaxe a Susana Díaz, non? O que parece a ela, non? A nivel persoal. Conste que eu defendo solo en unha cousa que se convocaran estas eleccións, non? E é o feito de que Susana Díaz tamén se sentía un pouco como que non saliu das urnas, senón de unha determinada situación de sustituir a outra persona e que quere revalidalo coas urnas, non? En ese sentido, sí que me parece ben. No outro, pois o vexo moi complicado despois, ¿no? Carla, ti concordas con Xan? A ver, yo creo que efectivamente las encuestas, es curioso, pero yo tengo la impresión de que la gente cree que el PSOE gobernaba o gobernó en Andalucía, que las últimas elecciones las ganó el PSOE y que gobernaba solo. Y no es así, es decir, las ganó el Partido Popular, ¿no? Y gobernaba con un pacto con Izquierda Unida. Entonces,
ese es un elemento, ¿no?, que me parece importante a destacar. Segundo elemento, la ruptura con Izquierda Unida, si la ruptura de gobierno, lo que supuestamente llevó a Susana Díaz a decidir convocar a estas elecciones anticipadas, la sitúa a ella en una posición donde efectivamente ella, su objetivo era conseguir una mayoría absoluta para poder estar tranquila y gobernar sola. Sí. Eso no hay ninguna encuesta que se lo esté dando, nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, tiene que pactar. ¿Con quién va a pactar? El tema es ese, ¿con quién va a pactar? El PSOE ya ha dicho por activa y por pasiva que con Podemos no, pero eso es lo que han dicho con la boca grande, y con la boca pequeña yo creo que hay muchos que están diciendo con Dios y con el diablo, si es necesario, ¿no? Es decir, cualquier cosa con tal de que no gobierne el Partido Popular. Me parece llamativo también el hecho de que Rajoy esté apostando, yo no sé cuántos viajes van, pero creo que 7 u 8, creo que este fin de semana está otra vez en Andalucía, por lo tanto es una apuesta muy firme de Rajoy en Andalucía. ¿Por qué? Porque creo que efectivamente él cree también que puede entrar que el Partido Popular todavía tiene partido y que puede jugar también a lo mejor a esos pactos, ¿no? Es decir, también a lo mejor el Partido Popular está acomodando y girando la nave porque sabe que va a tener que ese reproche que muchos periodistas le hacíamos, ¿no?, al PP, de es que el PP no tiene con quién pactar. Probablemente esa afirmación esté cambiando ahora mismo, ¿no? Y efectivamente la relación con Ciudadanos pueda dar de sí y se termine ese maldito estigma que tenía el Partido Popular de que no tiene con quién pactar, ¿no? Entonces, yo creo que todavía el partido está abierto, que Susana Díaz lo tiene difícil porque tendrá que explicar con quién pacta, le quedan pocas posibilidades, o Podemos o ni siquiera Izquierda Unida, porque ya Izquierda Unida está bajo mínimos, ¿no? Pero le costará explicar eso a su electorado, ¿no? Pepe. A ver, eu penso que, a diferencia do escenario andaluz, ca imaxe que se nos proxecta a nivel de Estado, precisamente que o Partido Socialista, pois non se descalabra. De feito, pois Enrique Juliana fala precisamente de que o Partido Socialista é un partido regionalista andaluz, non? No sentido de que ese feudo parece que se vai a manter, non? E logo despois a nivel Estado parece que nos vamos a un escenario dun cuatripartidismo armónico, non? Porque parece que Ciudadanos entra con forza, parece tamén, pois que hai cociña, cada vez con máis forza, de feito. E algo que ven bastante inducido, que vai na liña do que comentaba Pedro Jota en algún artigo seu, no sentido que era necesario un Podemos de dereitas, non? Unha forza que puidera vencer a apatía e que se proxectase socialmente, non? Aí houve un intento por unificar Ciudadanos e UPyD, non? Que foi algo que se estivo falando, pois a finais do ano pasado, e foi algo que finalmente non se conseguiu. Entón parece que a aposta é clara por Albert Rivera. A min é un discurso que me preocupa, sobre todo que me preocupa que entre forte en Galiza, polo que ten de componente, pois en contra das autonomías, centralista. Eu penso que eso pode ser un elemento que erosione. En relación ao tema andaluz, eu penso que a principal clave que Podemos, que ten unhas expectativas de voto moi potentes, vai a quedar por debaixo desas expectativas. E eu penso que a figura de Teresa Rodríguez, que é militante de Izquierda Anticapitalista, un dos sectores críticos ca liña de Pablo Iglesias, eu penso que vai ser unha figura que vai acabar tocada, non? E despois, claro, aí a alternativa de Podemos é complexa, non? Porque pode decidir entre o que fixo Izquierda Unida en Extremadura ou o que fixo Izquierda Unida en Andalucía, non? E son dous escenarios que o discurso da casta de que o PP e o PSOE son iguais, pois eu penso que é algo que non convence, non? Diego Cañamero, que estivo aquí no noso país para presentar o tema das marchas da dignidade, comentaba que a súa posición en Izquierda Unida, a formación que abandonou, era precisamente permitir o goberno do Partido Socialista, pero sin integrarse no goberno, non? Esa é unha vía que eu penso que é interesante e o mellor é a que emprega Teresa Rodríguez. Eu penso que se fai iso, pois podería sobrevivir, non? Dar apoios puntuais a un goberno non que non estás integrado e garantir eses apoios, pois a cuestións que teñen que ver cos servicios sociais, ca educación, ca sanidade, de alguma maneira, e vincular os apoios concretos e permitir a gobernabilidade en función de condicionar esas políticas a prol da maioría social. En que este país no está preparado todavía políticamente para eso, ¿no? Somos menores de idade.
No es que seamos menores de edad, es que No, es una estamos preparados ao que decida a es una xente nas cultura urnas. política, es una cultura política distinta, ¿no? Es decir, no existe ese nivel de pragmatismo político como en Alemania, donde Merkel puede coaliarse con los socialistas. No existe ese pragmatismo. Aquí a la gente, bueno, pues le da ataque de urticaria, ¿no? Lo más probable es que ella quiera ir hacia un gobierno en solitario con el apoyo gubernamental. Yo creo que eso va a crear un cóctel explosivo permanente en Andalucía, ¿no? Es decir, la comunidad que tiene la mayor tasa de desempleo del país, creo que están en torno al 35% de desempleo, de paro en toda España. Entonces, y luego hay otro elemento que me parece importantísimo y que ya está surgiendo, y es que Andalucía dice, el PSOE andaluz es el PSOE andaluz, y nosotros no tenemos por qué hacerle caso al secretario general que diga a él desde Madrid con quién hay que pactar y con quién. Claro, ya lo está diciendo, es decir, voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Contradeceu Mariano Rajoy en función do voy a hacer lo que yo quiera. Yo creo que las fidelidades en el el Partido Popular no tienen absolutamente nada que ver con este caso y en concreto con el caso de Andalucía, que no es el mismo que se produce, por ejemplo, aquí en Galicia, donde Besteiro pues, se cuadra ante Pedro Sánchez. En Andalucía, desde luego, que no se cuadra. Por lo tanto, ese es un elemento que tensa aún más la cuerda, ¿no? Sí, pero vamos a ver, unha cousa é que un partido de ámbito estatal teña un programa que de alguna forma sea moi parecido en todas as comunidades autónomas, e outra cousa é a liberdade que debe haber en cada unha delas para establecer o tipo de alianzas e pactos que lle corresponde. Eu aquí tamén recordo unha experiencia, cando Esquerda Unida de aquí de Galicia se coaligara co Partido Socialista de Galicia, porque hubo unha ruptura. Porque Julio Anguita, contrariamente ao que dixera ao principio, pois desautorizou esa alianza e provocou unha determinada ruptura, non? A mí me parece que iso é un erro. A menos que sexa unha cousa totalmente contra a natura, a mí me parece que en cada lugar pues, debe haber unha certa liberdade para establecer as alianzas, os pactos e as formas de goberno que se leven a cabo. E nada máis, bueno, en relación con alguna outra cousa, incluso a que mencionaba a Carla de que a Rajoy piden que vaya, eu creo que en gran parte piden que vaya, seguramente que é porque é moi bo Rajoy e tal, pero eu creo que tamén en gran parte polo malo que é o candidato do PP de Andalucía. Malo, me refiro, así como antes decía que Martiño era moi bon, a mí me parece que é malo en canto a un candidato descoñecido, non? E entón ten que ir o primo de Zumosol, como se di moitas veces ali, que non... No es un candidato desconocido en Andalucía. En Andalucía, ¿te parecerá a ti desde aquí visto como un candidato? No, eu falei con andaluces do tema, Pero bueno, es un malagueño conocido, ¿eh? Bueno... Outra cosa é que... chegaron moi pronto estas eleccións, non? Como mínimo na súa casa a hora de comer, seguro que sí. Oye, falaba Esperanza Aguirre, non, falaba Pepe Arias de Esperanza Aguirre. E xa que estamos pechando a tertulia, tamén foi unha das grandes protagonistas da semana, vai estar tamén moi animada e moi interesante a batalla por Madrid, non? Que importante Madrid nestas eleccións, non? Vai estar a cousa tamén interesante. Carla, ti que análise faz así un pouco na previa que estamos vendo? Bueno, se anima a cousa. Claro que se anima. Evidentemente estaba garantizado que se iba a animar si finalmente Rajoy se decidía por Esperanza Aguirre, ¿no? Que parecía más o menos... Bueno, había dudas, ¿no? Parecía evidente, pero luego había dudas, razonables, ¿no? Claro. Sí, claro, razonables, porque Esperanza Aguirre es quien es, ¿no? Pero yo creo que es quien es, y si no lo hiciera ya no tendría el éxito que tendría. Quiero decir, yo creo que efectivamente Esperanza Aguirre tiene posibilidades en Madrid, siempre las ha tenido, porque tiene arrastre en Madrid, tiene al partido con ella en Madrid, con lo cual eso es una estructura política importante, ¿no? De hecho, el rifirrafe acerca de si dejaba la presidencia de la agrupación da cuenta de la importancia que tiene
controlar el partido en Madrid, ¿no? Por lo tanto, tiene sus riesgos, obviamente, tiene sus riesgos porque, claro, pues es una líder política no acostumbrada a someterse a nada ni a nadie, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene sus riesgos. Pero yo creo que la apuesta que ha hecho, pues la combinación de los dos perfiles a mí me parece muy de Rajoy, ¿no? Cristina Cifuentes, Esperanza sí. Aguirre, queres decir, ¿no? Sí. Fronte a Gabilondo e a Carmona, no PSOE. Una de cal y una de arena, es decir, contentar realmente a todos los sectores del PP, desde los sectores más centristas hasta los sectores más conservadores, ¿no? A ver, Pepe. A ver, eu penso que a cuestión tamén de Madrid neste caso se vai a dirimir con outras forzas, non? Quero dicir, ali nas europeas Podemos foi terceira forza, que non é unha broma, non? De alguma maneira é o espazo onde ten maior implantación, onde, bueno, pois, quero dicir, todo o núcleo desa xente pois ven dali, e aí todo quedará a saber se ganemos Madrid, que agora creo que se refundou con outro nome. Claro, dis crees, é normal que digas creo, porque que un xa se perde, como di Carla, fai falta casi un manual de instruccións, non? Para ir a votar. Realmente eso tamén obedece que un proceso moi aberto, non? Onde hai moitísimos elementos pero que cambian. Que difícil é facelo así. Eu penso que non, que Madrid o teñen claro, quero dicir, e da mesma maneira que en Compostela temos claro o tema de Martiño, pois noutras localidades tamén terán esas referencias, non? E eu penso, bueno, pois que aí o Partido Popular e o Partido... No, bueno, penso que o Partido Popular e o Partido Socialista teñen un problema. Bueno, eu teño as enquisas, que o mellor están mal, e o que vexo é moito nerviosismo por parte da dereita a hora de asumir este proceso electoral. A ver, Xan María Castro. Madrid ten a súa importancia e, claro, pois a mí non me extraña que finalmente quedara Esperanza Aguirre de candidata, porque o que hai que recoñecer é que ten tirón, eso é evidente, no? E ten un control importante, no? da militancia en Madrid, no? Ahora, é verdade que hai outro tipo de incógnitas. Podemos vai a responder as expectativas que hai, porque se responde, é verdade o que decía Pepe, que aí é onde non só ten unhas expectativas altas en Madrid, senón que é verdade que o núcleo fundamental de Podemos está, eu diría que incluso excesivamente en Madrid. Seguramente, dilo ben, exactamente. Excesivamente en Madrid. E aí o que vai aparecer é un escenario novo, non? Entón, claro, o pode darse a maioría absoluta do PP, ou senón, pois tamén a necesidade de establecer aí pactos, non? E además pactos no que, por exemplo, no caso de Podemos, non é o mesmo o que se faga en outro lugar que aí donde, digamos, que está directamente, non? O fundamental a nivel de ideas. O 30% da débeda pública que teñen todos os municipios do Estado español é a débeda do Concello de Madrid. Entón, nese sentido, eu penso que tamén é bo airear, é bo facer, bueno, pois, en fin, sacar as alfombras fora e ver que hai debaixo, non? Porque incluso a propia Esperanza Aguirre tivo que dicir, bueno, eu non vou estar no edificio este que restaurou Gallardón. Bueno, tivo que dicir ou quixo dicir, tivo que dicir. Sí, bueno, pero quero dicir, eu penso que ese excesivo gasto, non, que se fixo, gasto de diñeiro público, é algo que está presente, non? Senón non ten sentido, non sei, sería impensable pensar que aquí un candidato a alcaldía de Compostela diga, non, eu voume do Pazo de Raxoi, sería impensable, non? Eu penso que aí hai unha fisura e tamén hai unha mala xestión por parte do Partido Popular durante os últimos anos. A ver que pechamos, Carla, con algunha outra cousa que che quede por apuntar. Yo creo que es importante tener siempre en cuenta la abstención en las encuestas. Y la abstención sigue siendo de más del 30%. Es decir, 30% que no tiene la intención de ir a votar. ¿Y dónde está? ¿Qué voto es ese? Es la clave. No es el voto de Podemos, desde luego. El voto de Podemos ya está movilizado. Es decir, el voto de Podemos no es. Es el voto del PP, fundamentalmente. Y yo creo que... y del PSOE también. El PSOE yo creo que tiene más voto desilusionado y que ya se le fue a Podemos que otra cosa. Pero bueno, yo creo que ahí en esa bolsa de más del 30% está un voto del PP que también está desilusionado, que también está cabreado, que también no tiene mucha alternativa o que no está seguro. Y por lo tanto entiendo que la maquinaria electoral del PP se va a poner las pilas para eso, para que ese más del 30, casi 32% pues se decida y vaya a votar.
Bueno, pois hoxe deixámoslo aquí, a próxima vez que vos vexa seguramente xa saberemos que pasou, bueno, xa teremos resultados das andaluzas, así que xa iremos desvelando algunha clave, porque hoxe pois fixemos moitas especulacións, non? E de momento, efectivamente, é o que nos toca. Bueno, grazas aos tres, a Pepe, a Carla e a Xan, un placer, moitas grazas por aceptar o convite como facedes sempre, grazas a todos por seguirnos, mañá descansamos, como sempre, hai entrevista, conversaremos co voceiro do PSDG na Cámara Galega, con José Luis Méndez Romeu, e xa o lunes volvemos ca tertulia, como sempre, analizando as noticias que deixa o día. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.